Buenos días. Muchas gracias a los hermanos y hermanas del coro. Una alabanza muy hermosa, ¿verdad? Vamos a saludarnos unos a otros antes de empezar. Vale. ¿Están bien, no? ¿Están bien? Sí. ¿Han dormido una hora más? Están felices y contentos, ¿no? Hoy no hay excusa para que nadie se duerma, ¿no? Entonces, por favor, si han dormido, claro, si no han aprovechado bien esa hora, entonces se han acostado una hora más tarde y no hemos hecho nada, ¿vale? Entonces, por favor, vale, estamos en nuestros asientos, vamos a orar. ¿Me acompañan en oración para empezar? Y ponemos todo en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado y te damos gracias por todas las cosas, Señor. Son innumerables los beneficios que tú nos has dado. No podemos ni tener en consideración, Señor, ni tener en cuenta tantas cosas, pues nos has dado la vida eterna, nos has dado una salvación, nos has dado entrada en el reino de los cielos, una nueva ciudadanía. Transformarás este cuerpo en un cuerpo nuevo, en un cuerpo celestial, y así innumerables promesas que tú nos has dado y que nos seguirás dando, Señor. Y todo esto simplemente por creer en Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor, por aceptar su sangre preciosa como si fuese la nuestra, la que fue derramada, y su justicia, Señor, ha sido imputada en nosotros también simplemente por creer. Te damos gracias porque no es mérito nuestro, sino que es tu mérito, Señor, pues tú ya habías preparado esta salvación tan grande antes de la fundación del mundo. Y es ahora cuando nosotros día tras día lo vamos comprendiendo con más esplendidez y con más nitidez, y será cuando por fin nuestro cuerpo sea transformado y nuestra mente también sea transformada, lo comprenderemos en su plenitud. Por eso aún en este tiempo, Padre, todavía vivimos en nuestra debilidad de carne y vivimos a veces sometidos a la debilidad de este mundo, el cual nos seduce y hacemos que en ocasiones podamos traicionar tu amor. Pero que no sea así, Padre Santo, porque queremos ser fieles a ti y queremos perseverar en el Evangelio, queremos perseverar en la Iglesia, queremos perseverar en la vida cristiana. Ayúdanos para que eso sea posible. Contamos con la ayuda inestimable, imprescindible de tu Espíritu Santo que ahora gobierna nuestras vidas. Pero también en tu palabra nos adviertes de que ese Espíritu lo podemos contristar, lo podemos entristecer, lo podemos apagar, lo podemos lastimar. Ayuda, Padre, para que cada uno de nosotros cuidemos bien de esta salvación con temor y con temblor. Y guarda a cada uno de los hermanos de esta congregación. Cuida a los que están viajando. Cuida a los que están trabajando, Señor. Ayuda a los enfermos y afligidos y levanta a los que están caídos, Padre Santo. Ayúdanos para que en estos últimos tiempos estemos preparados, dispuestos, velando y sobrios, sabiendo que el tiempo se acerca. Guarda cada una de nuestras vidas, Señor, y guarda también nuestro caminar en la fe. Queremos pedirte muchas cosas, Padre, pero las vamos a poner todas ellas en tus benditas manos y vamos a dejar esta oración y este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, acompáñenme con sus Biblias y vamos a buscar dos pasajes. Hoy comenzamos con dos lugares que están muy separados en el tiempo y en la Biblia. Génesis capítulo 19. Primer texto que vamos a leer, primer texto. Génesis 19, versículo 36. Génesis capítulo 19, versículo 36. Génesis capítulo 19, versículo 36 al 38. Vamos a leer juntos. 36 al 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí,
el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 1. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Versículos del 1 al 16. Como es más, lo voy a leer yo solo, ¿vale? San Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16. Ustedes me siguen con los ojos. Bueno, el texto, a mí no, al texto, ¿vale? Os leo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz y Booz engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam y Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Wow. Genealogía del Señor Jesucristo, ¿no? Pero en concreto yo quiero que pensemos en versículo, a ver si me encuentro, 5. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz engendró a Ruth, de Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Quédense con eso, ¿vale? Aunque yo quería leer toda la genealogía para que veamos dónde nos encontramos. Vale, hermanos, muchas gracias por venir, muchas gracias por escuchar. También quiero recordarles, la semana pasada tuvimos gira de pastores, ¿no? Yo estuve predicando en la iglesia de Castellón, aquí estuvo el pastor Lee, ¿no? ¿Se acuerdan? Que durante 6 meses fue pastor en esta iglesia y después fue enviado a Valencia y después de Valencia a Castellón. Espero que aprendiesen bien. Él estaba muy preocupado por el idioma, pero yo le dije que no pasaba nada, que estuviese tranquilo, que los hermanos tienen aquí un buen corazón, ¿no? Y van a escuchar con el corazón en lugar de escuchar con los oídos. Entonces, también los hermanos de Castellón me han pedido que oren ustedes por ellos. Todavía es una iglesia pequeña, son 20, 25 personas, pero tienen un corazón enorme y seguro que Dios les permitirá evangelizar bien en la ciudad de Castellón. Castellón creo que son 300.000 habitantes aproximadamente, entonces hay muchas posibilidades, ¿no? de que esa iglesia crezca y crezca bien. Tienen un buen pastor, un muy buen pastor, el pastor Lee, trabaja mucho. Yo me acuerdo cuando él estaba aquí en Tarancón, a mí me asombraba porque había días que yo pasaba con el coche por aquí a las 9, a las 10 de la noche y todavía estaba aquí trabajando. Venía a las 9 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Entonces yo admiraba mucho eso. Y él me decía siempre que la vida cristiana es la vida en la iglesia. La vida en la iglesia. Cualquier otra persona teniendo libertad de horario, porque aquí el pastor, cuando hay un pastor independiente, ¿no? Es como el jefe, ¿no? Él entra cuando quiere y sale cuando quiere, ¿no? No tiene que fichar ni nada de eso. Alguno podría abusar o podría, digamos, tener esa libertad de decir, bueno, me voy, en lugar de irme a las 10 me voy a las 7, ¿no? O reduzco un poco el horario. Sin embargo, él perseveraba mucho. Eso es de admirar. Oremos para que los pastores trabajemos mucho, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, por favor, que no seamos vagos y a veces pecamos un poco de pereza. Vale, pues vamos a comenzar. La enseñanza de hoy, la enseñanza que quiero traerles es, al tomar nuestras decisiones, en la Biblia siempre hay claros ejemplos de vidas contrapuestas, es decir, vidas que parecen, están ahí en la Biblia para nuestra enseñanza, bueno, están para nuestra enseñanza, son tan diferentes y es que, claro, la vida de la fe es muy diferente entre unas personas y otras, pero los finales no son siempre iguales.
La Biblia, por ejemplo, Caín y Abel nos cuenta la historia de dos hermanos, nacidos de los mismos padres, pero que eran como diferentes o iguales, muy diferentes. Y sus finales también fueron muy diferentes. Tristemente, Abel murió joven, ¿no? Fue asesinado por su propio hermano. Pero él aparece, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio, ¿sí? En cambio, Caín aparece como ¿quién? Ese malvado envidioso que mató a su hermano por recelo, por envidia, porque él presentó a Dios una ofrenda que Dios no le agradaba, pues él traía una ofrenda de la tierra y Dios maldijo a la tierra. Entonces son dos hermanos de la misma sangre, pero que son diferentes en su corazón. También la Biblia nos cuenta la historia de Esaú y Jacob, otros dos hermanos, eran mellizos, ¿no? Esaú era el primogénito, Jacob vino después, nació un poco después, y su nombre es suplantador, significa suplantador, Jacob, porque él quería, al nacer, como que le cogía la mano al calcañar al hermano, ¿no? al tobillo, como que quería suplantar la identidad o el lugar de bendición del primogénito de su hermano. La historia que aprendemos en la Biblia, cuando vemos esa familia, entendemos que Jacob fue escogido por Dios, ¿no? Dice Romanos, por ejemplo, ¿no? Que Esaú fue desechado y Jacob fue amado. ¿Pero por qué? Por el corazón que ellos también tenían. El corazón de Esaú era un corazón guerrero, como su característica, como su carácter personal. Él le gustaba la guerra, le gustaba salir a cazar, a matar, ¿eh? Tenía un corazón así, de esa manera. En cambio, Jacob dice que vivía en la tienda con su madre. Era un corazón más apacible. Por eso Dios amó a Jacob y desechó a Esaú. Esaú desechó la primogenitura, la bendición de Dios. El ser primogénito hace siglos era muy importante, pues te llevabas 10 veces más bendición que los demás hermanos. Llevabas mucha bendición ser primogénito, tenía mucha suerte el primogénito. Ahora todos los hermanos en la misma familia reciben lo mismo, ¿no? Las herencias son equitativas, ¿sí o no? Sí. Pues antes no. Antes el primogénito se llevaba mucha más bendición. Pero él la desechó, ¿por qué? Por un plato de lentejas, por un plato de comida. Aborreciendo la bendición de Dios simplemente por un plato de comida. Y luego otra pareja que tenemos en la historia bíblica es Saúl y David, dos reyes, dos personas que tuvieron el mismo lugar, una posición de mucha honra, de mucho privilegio, también de mucha responsabilidad. Saúl comenzó bien, era humilde, aun siendo alto, guapo, él podía haber sido arrogante, pero no, era humilde, comenzó bien. Pero luego vemos en la historia que poco a poco se va estropeando y al final desobedece la palabra, al final hace lo que le da la gana y no toma en consideración la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Por eso la historia nos enseña en 1 Samuel cómo él es desechado, ¿no? Él es desechado. Y también hoy el pasaje que queremos estudiar, hemos empezado Génesis capítulo 19, nos enseña la historia de un tal Lot, ¿verdad? Y aquí en San Mateo capítulo 1 aparece en esa genealogía una mujer llamada Ruth. Entonces estas también son historias contrapuestas, ¿eh? De oportunidades que Dios da en la vida, pero que son mal aprovechadas por uno, pero bien aprovechadas por la otra. Entonces, el título de la predicación de hoy es simple: la decisión de Lot y la decisión de Ruth. ¿Y ustedes qué decisión van a tomar en su vida? Porque del uno aprenderemos una cosa y de la otra aprenderemos otra cosa, y ustedes tienen que tomar decisión de ¿qué voy a hacer yo con mi vida ahora que soy salvo, ahora que tengo la bendición de Dios, ahora que Dios me ama, me cuida, me protege, me ha dado su espíritu para que viva con Él y para Él? Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Sí o no? Sí. Vale. Bien, hermanos, pues vamos a meternos en harina. Vamos a la primera historia, que la vamos a encontrar en Génesis capítulo 13. ¿Cuándo comienza la historia de Lot? Miren qué bendición, justo cuando comienza la historia de Abraham. En el mismo texto, en el mismo pasaje, en el mismo versículo, empiezan las dos historias, tanto la de Lot como la de Abraham. Génesis, capítulo 11, vamos al 11, en primer lugar. Génesis 11. Génesis 11, versículo 27. Vamos a leerlo juntos. Génesis 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram, y Arán engendró a Lot. ¿Pero qué ocurrió? Versículo 28, murió el padre de Lot, ¿no?
Dice, y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento de en Ur de los Caldeos. Entonces, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 31, vamos a leer también. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió de Ur, con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Ven cómo comienza la historia? El papá de Lot muere, lo que hace pues el abuelo es decir, ala, venga, con nosotros. Abraham, su tío, también lo recibe como si fuese su propio hermano o su hijo, por edad, más joven. Y van a acabar en un lugar llamado la tierra de Canaán. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 4. Vamos a leer también. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta aquí. Todos conocen a Abraham, padre de la fe. Abraham es una figura prominente en la Biblia, prominente, porque Dios lo llamó, como este capítulo 12, versículo 1 al 3, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, te daré bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, así serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esos versículos que tenemos que tener memorizados e interiorizados. Pero en ese salir no fue solo, fue con su mujer Sarai y también con su sobrino Lot. Entonces, ¿Lot tendría mucha bendición o poca bendición? Bueno, aquí en España decimos que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. Estaba en la mejor condición posible Lot. Un hombre favorecido por Dios, un hombre llamado por Dios a salir de la tierra y que de ese hombre fuesen bendecidas todas las familias de la tierra. La historia desde este Génesis 12 en adelante nos cuenta cómo Abraham fue prosperado, ¿no? Fue muy prosperado. Él multiplicó sus riquezas, él multiplicó su familia, o sea, su ganancia, sus siervos, sus posesiones, y sobre todo él tenía preparado Dios una bendición muy grande, sobre todo de su descendencia, que viniese Cristo. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, Lot no supo aprovechar esta gran bendición de estar al lado del amigo de Dios o de estar al lado del padre de la fe. Qué pena, ¿no? A veces vivimos tan cerca de personas que tienen tanta fe o que están tan bendecidos por Dios y no lo aprovechamos y preferimos amistades del mundo, preferimos acercarnos a otras cosas cuando las cualidades son mucho peores. En definitiva, hermanos, lo que vamos a aprender es de la vida de Lot, como ya aprendimos hace mucho tiempo, creo que 3, 4 o 5 años, no me acuerdo bien. La vida de Lot se considera como un cristiano arruinado, ¿no? Un cristiano que se queda en ruinas. Hemos comenzado el pasaje hoy, Génesis 19, versículo 36 al 38. ¿Cómo acabó la vida de Lot? ¿Cómo acabó? Hemos leído ahí, ¿no? Acabó viviendo en una cueva con sus dos hijas, emborrachándolo, violándolo y teniendo hijos de su propio padre. Ya no aparece Lot por ningún lado. Ya la vida de Lot no aparece. Hombre, luego sí sabemos que aparece en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones se utiliza la vida de Lot, ¿no? Por ejemplo, dice Pedro que él se abrumaba por la conducta nefasta de los sodomitas. Os voy a leer, por ejemplo, este pasaje. Segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2:6 dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, repudiándolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro 2:6 al 8. ¿Lot era justo o era injusto? ¿Justo o injusto? Justo, aquí dice justo, ¿no? Libró al justo Lot, abrumado. Y luego, entre paréntesis, vuelve a recalcar Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No vamos a dudar que Lot era un hombre justo.
Seguro que vivir tantos años con su tío Abraham habían hecho aprender de él su fe, su amor, su misericordia, las cosas que tenía buenas de Abraham. Pero no siempre vale eso. Una mala decisión en un mal momento de su vida ya hizo que su vida fuese una absoluta ruina, como puede ser la de uno de nosotros. Tienen Génesis ahí, ¿no? Capítulo 13. Punto crucial. Este es el punto crucial de la vida de Lot. Como puede ser un punto crucial en tu vida. Una decisión, una mala decisión. Génesis capítulo 13, versículo 1. Os voy a leer hasta el versículo 12. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. El Negev es el desierto. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot iba con él como si fuese un siamés, como si estuviese pegado a su tío. Siempre habían pasado años y años juntos, creciendo en edad y también creciendo en bendición. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel, entre Betel y Ai. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Ven? No tenía escasez, ¿qué tenía? Ovejas, vacas y tiendas. Eso significa tener riqueza, tener posesiones. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este es un punto lamentable, ¿no? Crucial. Yo me imagino a Lot una y otra vez recordando, en los años siguientes, recordando en qué momento tomé esa decisión, en qué momento se me ocurrió decirle a mi tío, yo me voy a ir a esta llanura y tú vete para el otro lado. ¿Por qué decimos esto? Muy claro. ¿Cómo comenzó Lot? Comenzó muy bien, ¿no? Salió con su tío a una tierra que les iba a prosperar, él fue bendecido grandemente. No por su inteligencia, no por su sabiduría, no por su fuerza, sino por estar con su tío. Porque lo que bendecía a Dios era a su tío, Abraham. Pero él era bendecido grandemente también. Para que vean cómo las bendiciones no solo vienen sobre una persona, sino también sobre los que están alrededor, los que están cerca de él, ¿no? Porque Dios bendice a los que están cercanos, no a los que están lejanos. Pero la historia aquí nos relata cómo multiplicaron sus posesiones tanto que no podían convivir juntos. Y Abraham le hace esa propuesta, aun siendo Abraham el mayor, el anciano. Le dijo: mira, escoge la tierra que tú quieras. A la derecha, yo me voy a la izquierda. Y tú escoges la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero ¿él qué hizo? Él vio la llanura del Jordán, que era buena para el ganado, y escogió esa tierra. Ahí fue el comienzo del desastre para él y para su familia. Ahí fue el comienzo de lo que consideramos un cristiano arruinado. Recuerden, él comienza con muy buen paso, tiene bendición, tiene todas las cosas, tiene buenas oportunidades, prosperar, crecer, multiplicar, pero todo se echa abajo por poner sus ojos, ¿dónde? En las riquezas. Eso nos advierte la Biblia, ¿no? Que no pongamos nuestros ojos en las riquezas. ¿Por qué? Porque muchas veces salen alas como alas de águila y vuelan, ¿no? Que no podemos poner nuestro corazón en eso. Y la Biblia nos advierte del peligro. Por eso, aquí hay 4 errores de Lot. El primer lugar es que puso sus ojos en las cosas materiales. Llanura de Jordán, qué buena que es. He engañado a mi tío. ¡Ah, qué bobo!
Él escogió esa llanura. Pero también hemos leído que Él fue poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Segundo error, puso su casa en dirección a Sodoma. Miren, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Han leído ahí? Lot no era desconocedor de quién vivía allí. Ellos vivían en tiendas, pero ellos tenían también relaciones de comprar, de vender con esa gente. ¿Sabían que los habitantes de Sodoma y de Gomorra cómo eran? Malos en gran manera. Eran malos y pecadores contra Jehová. En gran manera. En gran manera significa a cara descubierta, sin ocultar. Entonces la propuesta era esta: si yo me voy aquí, pero yo sé que aquí estas personas son malas, malísimas en contra de Jehová. Él sabía que había sido prosperado por Jehová, no por otra cosa. Aún así desecha esa bendición. La respuesta que debía haber dado a su tío, cuando el tío le hace la propuesta esta de escógete la tierra, él debería haber dicho: mira tío, ¿sabes qué te digo? Que yo voy a vender todo lo que tengo y me voy contigo. Porque yo sé que donde tú vas, eres bendecido, y yo seguiré siendo bendecido. Por eso da igual, que mis pastores hay pelea, mira, los pastores los voy a despedir. A mi ganado lo voy a vender, o más, te lo doy todo para ti, tío, pero yo sigo contigo. Él tenía que haber ido con su tío, no lo tenía que haber dejado, igual que el tío no lo dejó cuando salieron de la tierra de Ur de los caldeos. Esto es una enseñanza para nosotros, cristianos. Dios muchas veces nos tiene bendiciones, las tiene preparadas en su mano poderosa, pero escogemos, ¿el qué? Las supuestas bendiciones del mundo con la mano abierta. Entienden a lo que me refiero, ¿verdad? El mundo tiene bendiciones, no son bendiciones, son caramelos envenenados. Y Él nos las ofrece así, el mundo. En lugar de nosotros esperar a las bendiciones que Dios tiene en su mano poderosa. Él puso los ojos en las riquezas, Él puso su casa en dirección a Sodoma. También tuvo otro error que llamó, ¿saben cómo llamó a los sodomitas? O a los de Sodoma, los llamó hermanos. Ustedes cuando leen esta historia, es que es más que trágica. Vamos al capítulo 19. En el capítulo 18 aparece una historia que 3 varones visitan a Abraham. 3 varones, que 2 eran ángeles, y el tercero, ¿quién era? ¿Quién era el tercero? El Señor mismo, ¿no? El Señor mismo. Estos 3 ángeles visitan a Abraham, porque Dios dice: no voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Dios les pone el plan: las voy a destruir, porque su maldad ha subido hasta el cielo. Son malísimos, por eso yo los voy a destruir. Abraham intercede por ellos. Esto capítulo 18. Y Abraham dice: oye, pues ¿no habrá allí 50 justos? Y Dios dice: pues por amor a 50 no las destruyo, o no las destruiré. Abraham dice: bueno, y si tal vez hay 45 justos, ¿destruirás a los justos por los injustos? Y Dios dice: bueno, pues si hay 45 justos, no las destruiré. Abraham vuelve a interceder y dice: ¿y si hay 40? Y Dios dice: bueno, pues por amor a los 40 no la destruiré. Abraham sigue bajando el listón. Disculpa, que hable una vez más. ¿Y si hay 30? Y Dios, ¿qué dice? Si hay 30 justos, no las destruiré. Abraham continúa insistiendo. ¿Y si hay? ¿Qué corazón el de Abraham, ¿no? ¿Y si hay 20? Y Dios, ¿qué dice? Bueno, por amor a los 20 no las destruiré. Y ya termina de bajar. ¿Y 10? Tal vez haya 10 justos en esa ciudad. ¿Destruirás la ciudad a todos, incluso a los 10 justos por los malvados? Y Dios, ¿qué dice? Si hay 10 justos, no la destruiré. Ahí la historia cambia. Se cierra el telón en este acto y se abre el telón en la familia ¿de quién? De Lot. Versículo 19. O sea, capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Bueno, ahora llegan 2, no llegan 3. ¿Por qué 2 y no 3? Esto es de pensar. O sea, para Abraham van 3, 2 ángeles y el Señor, Dios mismo. Pero ahora para hablar con Lot, ¿quién falta? El Señor. Para que veamos que Dios no tiene ninguna coinonía con aquellos que desobedecen a su palabra. Dios dice: yo no me voy a ir allí, yo estoy con mi amigo Abraham, con este cristiano arruinado, mejor que vayan los ángeles, no voy a pisar esas ciudades, Él es santo, santo, santo. Llegan los 2 ángeles a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó
a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí ¿dónde estaba Lot? Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Saben quién se sentaban a las puertas de las ciudades? Los ancianos de la ciudad, los sabios, las personas importantes de la ciudad. Entonces, aquí vemos como Lot claramente ya formaba parte de la ciudad, al sentarse en la puerta de la ciudad. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Saben dónde estaba Abraham? Capítulo 18, versículo del 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Qué diferente conducta la del tío al sobrino. Aprendió algunas cosas, pero no todas. Abraham seguía viviendo en tiendas. ¿Saben lo que es vivir en tiendas? ¿Saben lo que es una tienda de campaña? Pues eso. De que cada día te tienes que mover, o de vez en cuando tienes que ir moviendo tu tienda porque los ganados se mueven y los pastos se acaban. Abraham era un itinerante, que se llama, ¿no? Esas personas que no tienen una casa fija, un lugar donde descansar fijo, donde tengan que recostar su cabeza. Él día tras día movía sus casas, o a lo mejor mes a mes o año a año, pero él nunca tenía un lugar fijo donde moraba. Y cuando Dios se presenta a él, ¿dónde está? Al sol de la tarde, cuando más sol hace, ahí en la puerta de su tienda. ¿El sobrino dónde anda? En la puerta de Sodoma y de Gomorra, como las personas importantes de aquella ciudad. Me imagino allí, pues eso, con los del pueblo, no estaría solo. Pero la historia continúa y vamos a seguir viendo estos contrastes. ¿Qué ocurre? Que llegan estos 2 ángeles, ¿no? Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si paramos aquí vemos la verdadera intención de los hombres de Sodoma y de Gomorra, bueno, de Sodoma. ¿Qué querían hacer? Conocerlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado, un placer. Ven. No. Querían violarlos. Querían violar a esos ángeles. Querían violar a esos varones. Oye, esos varones que están ahí, sácalos, que los conozcamos. Por eso Lot dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, haced con ella como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues ellos vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos quieren violar a sus huéspedes, esos varones que han entrado en la ciudad. Dice que desde el más joven hasta el mayor, todos iban allí a violarlos. Imagínense. Lot dice: no hagáis esta maldad. Yo saco a mis 2 hijas, son vírgenes, haced con ellas lo que queráis. Pues luego sabemos cómo acaba la historia, ¿no? No, hermanos míos, dice el versículo 7, ¿no? No, hermanos míos, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Ese es el tercer error de Lot, llamar hermanos a los de Sodoma. ¿A quién llamas tu hermano? ¿A quién llamas tu hermano? El primer error es poner los ojos en las cosas materiales. El segundo error es poner su casa en dirección a Sodoma, sabiendo que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. El tercer error es llamar hermanos, ¿a quiénes? A unas personas malvadas, inicuas, injustas. El último de sus errores, ¿saben cuál fue? Cuando él fue llevado por los ángeles, porque aún así, la historia continúa, ¿no? Cuando empiezan a zarandear al pobre Lot, empiezan a pegarle una paliza literalmente, dice que los ángeles alumbraron aquel lugar y los hombres se quedaron ciegos buscando ver dónde agarrarlos. Y Lot fue llevado para adentro a la casa,
Poco rato después ya le avisan, Lot, estas ciudades van a ser destruidas, vámonos. Incluso Lot dudaba de si salir o no salir. Los ángeles tuvieron que agarrar de una mano a Lot, de otra mano a su mujer, otro ángel de una mano a una hija, otra mano a otra hija y salir corriendo de la ciudad. La mujer de Lot se para en la mitad del camino, mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Y Dios le va a dar la salida. Mira, ve a esta ciudad, Zoar, no la voy a destruir. Ella es pequeña, es una aldea, puedes vivir allí, esa ciudad no será destruida. Pero Lot rechaza esa oferta y dice, no, mejor me voy a una cueva. Y se va a una cueva y allí las hijas lo emborrachan, ¿sí? Y lo violan. La pregunta que siempre nos surge es, ¿de dónde sacaron el vino? Yo les pregunto, si hay un cataclismo, ¿ustedes qué se llevarían de su casa? ¿Qué sacarían de su casa? ¿El álbum de fotos? ¿La billetera? ¿Qué se llevarían de su casa si tiene que salir un terremoto, un fuego? ¿Cómo saldrían? En pijama, si hace falta, ¿no? En pijama. Bueno, Lot se llevó vino. La Biblia no nos cuenta en ningún lugar que Abraham bebiese vino. Pero si las hijas lo emborracharon, no era la primera vez que él bebía vino. Claro, porque él se sentaba a la puerta de aquella ciudad. Y él dice, como decía segunda de Pedro, ¿no? Dice, escuchando las cosas nefastas que esos hombres hacían. Me imagino que él empezó también a beber vino. Y sus costumbres. El vino significa sus costumbres. ¿Ves este hombre, Lot? Escuchen, ¿ven este hombre, Lot? El que escoge por los deseos de su vista, el que toma la decisión de poner su casa cerca de las casas de los inicuos, el que llama hermanos a esos pecadores y sobre todo el que se contamina con sus mismas costumbres. Podemos ser tú y yo. Esa es la enseñanza de este pasaje. Podemos ser tú y yo. Hemos empezado bien la carrera. Vinimos a un lugar privilegiado de bendición, esta iglesia. Escuchamos la palabra de Dios predicada, sin defecto, sin mancha, sin arruga. La palabra de Dios tal y cual es. No saben la suerte que tenemos, hermanos. No saben la suerte que tenemos que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Se predica la opinión de un hombre. O se predica nada. Porque la palabra de Dios brilla por su ausencia. Solo es el gozo del hombre, la alabanza del hombre, ¿cómo le diría? La pasión del hombre, emoción, efímera, como su fe. Hemos escuchado, hemos empezado bien, pero ¿saben qué ocurre? Puede haber un problema. Cuando nuestros ojos miran otra cosa que no es Cristo, puede empezar a cambiar nuestra vida. ¿Entienden? Ustedes saben de matemáticas, ¿no? ¿Saben de matemáticas? ¿Quién sabe mucho de matemáticas? Mano Carlos, ¿no? Usted sabe mucho de matemáticas. Usted sabe trazar ángulos, ¿no? Y esas cosas, y tangentes y demás. Pero lo que voy a explicar lo podemos entender todos. Miren, si tenemos una recta y tenemos un transportador de ángulos, pero yo solo voy a cambiar en un grado ese ángulo, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Cuando vaya alargando el trazo, ¿qué ocurrirá? Más se desvía, ¿no? Al principio solo un grado. Hay un grado de desviación, muy pequeño, muy leve. Pero ¿qué ocurrirá cuando ese trazo se haga más largo? ¿Cómo cambiará la graduación? Cada vez más, ¿no? Más. Eso pasa en la vida, puede pasar en la vida de fe. Puede cambiar un momento puntual en mi vida, una decisión que parece insignificante. Pero con el tiempo se va a separar más de la voluntad de Dios. ¿Entienden? Porque esa es la naturaleza caída. ¿Qué ocurrió con Lot? 4 malas decisiones. ¿Saben qué le llevaron? A perder influencia en 4 posiciones de su vida. Cuando leemos estos pasajes, cuando leemos estos capítulos, ¿qué nos damos cuenta? En primer lugar, él perdió influencia en los hombres de Sodoma. ¿Él era un hombre bendecido? Pregunto, sí. ¿Él era un hombre justo? Sí. ¿Él fue puesto en una ciudad injusta? Sí. Pero que palabra de Dios dijo, si hay 10 justos, yo las perdono. ¿O no? Si hay 10 justos en esa ciudad, yo la perdonaré. Y había uno, ¿no? Él. Y me imagino que su señora. Y tal vez sus 2 hijas. 4 justos. ¿Cuántos faltaban?
en una ciudad de miles de personas. Pero él perdió capacidad de influir, como un cristiano que no es sal, como un cristiano que no es luz. Ese es el peligro de perder la influencia cristiana. Los cristianos, ¿para qué estamos puestos en este mundo, hermanos? Díganme. Para ser diferentes, para ser diferenciables, para ser distintos. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos, dijo Pablo, como extranjeros en este mundo. Él perdió la influencia en los hombres de Sodoma. Miren cómo lo trataron. Él, ¿cómo les dijo? Hermanos. ¿Saben qué le dijeron ellos? Versículo 9. ¡Anda ya! Miren, lean. Ellos le respondieron, ¡quita ya! Añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros. ¿Habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Miren, un poco tiempo antes él estaba en la puerta de Sodoma bebiendo vino con ellos, pero no decía nada. Dice que él escuchaba, pero no decía nada. Ese es el cristiano que ve el pecado, pero no dice nada. Sí es salvo, pero no afecta. Eso es lo peor que puede pasarle a un cristiano, que no afectes a lo que hay alrededor. ¿Tú te imaginas encender una luz y que no alumbre? Es antinatural, ¿no? O sea, no puede ser una luz que no alumbra. Bueno, un cristiano que no influye a otros es un cristiano que se ha apagado por sí mismo. Como le pasó a él, por poner los ojos en las riquezas, por acercarse demasiado. La Biblia advierte, ¿no? A los hombres fornicarios o al adúltero. Dice, ¿pondrá el hombre ascuas en su seno sin que se queme? No, perdón, dice, no, ¿caminará el hombre por ascuas sin que sus pies se quemen? ¿Se pondrá así las ascuas en el pecho sin que sus vestidos ardan? ¿Influimos lo suficiente en este mundo? Miren, Lot perdió la influencia en los hombres de Sodoma. Quita ya. Es un desprecio, ¿no? ¡Quita! Extranjero. Así le dijeron, ¿no? Este extranjero ahora, unos días antes, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso somos nosotros en el mundo. Cuando tú te haces amigo del mundo, le echas la mano en la espalda al mundano, al que toma drogas, al que emborracha, al que habla de fornicación, de adulterio, al que se ríe, se burla de las desgracias ajenas, y tú con él, bueno, sí, por dentro sí, pero por fuera, como Lot. ¿Saben qué te van a decir cuando tú quieras hacer como el cristiano? ¿Saben qué te van a decir? Y ahora, así te van a decir. Quita ya. Pero ese no es el peor de los problemas de Lot. ¿Saben qué? Perdió influencia sobre los hombres de Sodoma. Las ciudades fueron destruidas por la culpa de Lot. No fue capaz ni de salvar a 6. En segundo lugar, él perdió la influencia en sus yernos. Sus hijas, ellas estaban comprometidas. Eran vírgenes, pero estaban comprometidas. Se iban a casar en breve. Pero ¿saben qué le dijeron los yernos? Versículo 14. Cuando él llega a los yernos y les dice, chicos, vámonos, que esto lo va a destruir Dios. Entonces salió Lot, halló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Se había convertido en un chiste andante. Era un chiste para sus yernos. No le tomaban en serio. Ay, suegro, qué tonterías dices. Seguro que no le habían escuchado hablar nunca de Dios. Y ahora viene con que Dios va a destruir estas ciudades, vamos, escapemos. Y dice, está loco, yerno, ¿le ha dado otra vez al tinto o al blanco? ¿A cuál le ha dado yerno? O sea, suegro, sí. Entonces, él perdió influencia sobre sus yernos. Pero también perdió influencia sobre su mujer. Su mujer ya había salido de la ciudad, pero habían sido advertidos, no miréis atrás. No mires atrás. Y en cambio, la mujer, ¿qué hizo? Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Si ustedes ven en su Biblia, hay una concordancia bíblica, ¿no? Que nos lleva a Lucas 17, versículo 32. ¿De qué habla ahí el Señor en Lucas 17? Habla de la venida del Señor,
de la segunda venida, de cuando esta tierra sea destruida, de cuando Él haga su aparición. ¿Y qué dice? Será como los días de Noé, que compraban, vendían, se casaban, se daban el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y también será como los días de Lot, ¿verdad? Que comían, bebían, compraban, vendían, se emborrachaban, así. Y Él pone de ejemplo la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Bueno, ¿qué hay que acordarse de esa señora? Muy sencillo, que estaba a las puertas de la salvación y por tener su corazón en lo material, porque lo que había atrás simplemente era materia, casa, patio, terreno, no sé lo que tendría, gallinas, yo qué sé, pero ella tenía su corazón en eso y por mirar hacia atrás, ¿qué se convirtió? En estatua de sal. Acordaos de la mujer de Lot. El Señor nos advierte, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La decisión que Dios envía a los cristianos, miren, antes de recibir la salvación, ¿Dios nos pide algo? Contésteme, por favor. Antes de recibir la salvación, ¿Dios nos pide algo? No pide nada, no, Dios no pide nada. Dios nos da la salvación. Y luego nosotros aceptamos, ¿no? Y cuando aceptamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Dios nos pide? Ahí sí, porque ya hemos recibido, ¿no? Ya hemos recibido, entonces Dios sí nos pide. ¿Qué pide? Obediencia. Obediencia. Ya has recibido el galardón, ya has recibido el perdón, has recibido el amor, has recibido la salvación. ¿Ahora qué tienes que hacer? Camina conmigo. Camina conmigo. Este Lot, con la bendición tan cerca, la rechazó. Por último, perdió la influencia, hemos dicho en 4 puntos, ¿no? A los hombres de Sodoma no los influyó, a los yernos no los influyó, a la mujer no la influyó, porque la mujer prefería quedarse para atrás que irse con el marido, porque algunos malinterpretan el texto, creen que es que estaba aquí cerquita, es que ella se quedó atrás y miró para atrás. Y luego, por último, dice, perdió la influencia de sus hijas. Versículo 38, hemos leído al comienzo. 36 al 38. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, padre de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó el nombre de Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Versículo 33. Dieron de beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí ya la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Unas niñas de unos 16, 18 años de edad. ¿Cómo dan en esto? Vamos a emborrachar a nuestro padre y lo vamos a violar y así tendremos hijos. ¿Por qué pasó eso en esas niñas? Es lo que pasa cuando vivimos cerca de Sodoma. ¿Qué pasa cuando vivimos cerca de Sodoma? Nosotros nos podemos cuidar, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestras hijas? ¿Qué pasa con ellos? Él podía aguantar en la puerta, ahí bebiendo vino, venga, me lo voy a beber esta vez, venga. Y podía escuchar las conversaciones malvadas que ellos tendrían, ¿no? Y él tragar saliva, luego llegar a su casa y afligir su alma, como lo dice 2 de Pedro, afligía su alma. Pero no se dio cuenta de que tenía familia. Y se infectaron, ¿no? Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, más que el que se junta con necios, será quebrantado. Él se juntó con necios y fue quebrantada su alma. Él acabó su vida, ¿dónde? En una cueva, con sus hijas, cometiendo incesto, con unos nietos ilegítimos, que serían a la postre enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. No aprendió nada de su tío. ¿Entienden, hermanos, cómo comienza bien una historia? Una historia puede comenzar muy bien, con bendición, con riquezas, con ganancias, con Dios cerca. ¿Pero cómo termina la vida? Lejos, en una triste cueva. Podemos ser nosotros. Si ponemos nuestros ojos en las riquezas,
si coqueteamos con el mundo, si les llamamos amigos o hermanos a cualquiera, podemos cometer los mismos errores que cometió Lot. Pero hemos dicho que hoy se trata de contraponer, ¿no? Hay una contraposición. Porque casi 1000 años después aparece una mujer moabita. Moabita. Era extranjera. Vamos a Ruth. Vamos a buscar ahora en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Ruth, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La historia comienza muy diferente, ¿no? La historia de Lot, Abraham, hay riquezas, ¿no? Hay ganancias, hay prosperidad. Aquí, como comienza la historia, había hambre en la tierra de Israel. Por eso un hombre, Elimelec, que dice: cariño, vámonos, que está la cosa muy fea, vámonos de esta tierra. Eso es un error para un hombre que vive bajo la bendición de Dios, o un hombre y una familia que viven en la tierra prometida de Dios. Miren, hermanos, es cierto que la vida cristiana es de mucha bendición, pero la vida cristiana no siempre es dichosa, ¿no? Y quiero explicarme bien, para que no me malinterpreten. Ser salvo es algo de mucha bendición. ¿Qué más? No sabemos ni lo que significa verdaderamente. ¿Por qué? Porque no hemos estado en el cielo. Pero tenemos el amor de Dios. Tenemos el perdón eterno. Tenemos tantas cosas que no lo calculamos de verdad, ¿eh? No lo podemos calcular. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestra vida cristiana vendrán momentos de debilidad, ¿no? Vendrán momentos de flaqueza, vendrán momentos de prueba. Pero Dios, ¿qué nos pide en la prueba? Paciencia. Porque la prueba es para eso, para probar nuestra fe y para que resistamos y para prepararnos. Por eso Dios, cuando nos somete a prueba, creo que aprendíamos hace un par de semanas, ¿no? El propósito de las pruebas de los creyentes. Esas pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Y por el hecho de que haya hambre, o que haya necesidad, o el hecho de que haya dificultad en una vida, no significa que tengamos que cambiar de vida. ¿Entienden? Si hay un problema en la iglesia, si ustedes tienen un problema en esta iglesia, ¿van a cambiar de iglesia? Algunos han cambiado. Yo no los juzgo, yo no juzgo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si han tenido un problema aquí, pues se van a otro lugar y ya no hay problema, ¿no? Pues no. Allá donde vayan van a tener problemas. Porque los problemáticos somos nosotros. ¿Entienden? Los problemáticos somos nosotros. Yo en Tarancón si me voy a vivir a, no sé, me voy a vivir ¿a dónde? A Canarias. ¿Voy a seguir siendo yo? ¿O voy a cambiar, voy a ser más guapo, más alto, más...? No, voy a ser el mismo. Nosotros tenemos que confiar que cuando vienen las pruebas, Dios está ahí para que soportemos las pruebas. Pero Elimelec tuvo un gran error. ¿Cuál fue? Irse, ¿no? Irse. Se fueron a los campos de Moab. Él y su mujer, termina el versículo 1, y los 2 hijos suyos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado lo cuenta un poquito más adelante. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
¿Cómo comienza esto, no? Comienza con 3 funerales. Vuelvo a insistir. Lot, ¿cómo era la vida de Lot? Bendición, 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 cada vez más riqueza, cada vez más posesiones. ¿Cómo comienza la vida aquí en el libro de Ruth? Muerte, otra muerte, hambre. Pero al igual que la historia cambió en un momento puntual, cuando Lot le dijo a su tío, tío, yo me voy para la derecha y tú te vas para la izquierda, ¿vale? Ahí cambió su vida radical, acabó viviendo en una cueva con sus 2 hijas pecadoras. También hubo un momento puntual en la vida de Ruth que cambió todo. ¿Qué momento es ese? Miren, versículo 6. Se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ha escuchado que en la tierra de Israel vuelve a haber pan, vuelve a haber comida. Ah, pues vuelvo a mi casa. Pero ya volvería sin marido, sin 2 hijos. Ya su nombre, como luego diría, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Noemí, afortunada, dichosa, bendecida. Mara, amargada o amarga. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, versículo 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth. Lean conmigo, por favor. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. 17 también. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Este es un eslogan también, ¿no?, para las hermanas. Saben que hay muchos eslogan, ¿no?, que tenemos los cristianos. Bueno, no me gusta la palabra eslogan. Versículos de estos que nos gusta poner en la puerta de la casa, o en la entradita, o en lugares así muy, muy concretos, como por ejemplo para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, uno de ellos, ¿no? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si perezco que perezca, de la reina Esther. Este es otro, ¿no? Este es otro. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieras, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Este es el corazón de un verdadero amador de Dios. Un corazón fiel. Mucha diferencia entre Lot y Ruth, ¿sí? Uno mirando las riquezas, la otra no mirando por sí misma, porque la cultura de esta época, ¿saben qué era lo normal? Que esta chica se hubiese vuelto a su casa con su madre y buscar otro marido, entre los de su pueblo, entre los de su nación, entre los moabitas, y tal vez no lo habría tenido difícil encontrar marido. Pero ella, ¿qué dijo? No, yo estaré contigo. Donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Este es el corazón que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. La palabra nos enseña que... ¿Quién fue esta Ruth? Bisabuela del rey David. Esta fue bisabuela del rey David. Bisabuela del rey David,
Qué gran privilegio, qué gran bendición. ¿Quién era? Una moabita, una extranjera, una que no era digna de nada a ojos de Dios, a ojos del pueblo de Israel. Pero por su obediencia, por su fidelidad, por su amor y su dedicación a su suegra, hemos leído Mateo capítulo 1, aparece en la genealogía de Jesucristo. ¿Dónde aparece Lot? Acordaos de la mujer de Lot. Vamos al capítulo 4 de Ruth. Capítulo 4, versículo 21. Capítulo 4, versículo 21. Bueno, 21 y 22. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Quién fue Booz? Booz era un pariente, ¿no?, de Noemí. Cuando leemos el libro de Ruth, la historia continúa, ¿no? Ella va a obedecer a su suegra. Su suegra que le va a decir, mira hija, no tenemos aquí nada, pero bueno, tú lo que tienes que hacer es ir a coger espigas. La mandó a trabajar. ¿Y ella qué hizo? Obedeció. La suegra le dice, pues tenemos un pariente que tiene tierras, ve detrás de los que vayan cosechando, tú no molestes, no te metas con nadie, y tú lo que vaya quedando, la rebusca que se le llama, lo sobrante, pues tú lo recoges. Ella obedientemente iba y recogía. Luego también conoce a Booz, ¿no? Y Booz la bendice, ve que es una buena chica, una trabajadora. Y al final, ¿cómo acaba? Para hacer corto el cuento, la historia, se casa con ella. Ruth comienza con 3 funerales, termina con una boda, ¿sí? Lot comienza con bendición, acaba con maldición. Todo eso que nos enseña, hermanos. Para terminar la predicación, tenemos que lanzar una enseñanza práctica para nosotros, ¿no? En primer lugar, las decisiones que tomamos en nuestra vida van a marcar nuestro destino. ¿Sí o no? ¿Sí? Las decisiones que tomamos en momentos puntuales de nuestra vida marcan nuestro destino, para bien o para mal. Busquemos Lucas 10, por ejemplo. Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. San Lucas 10, versículo 38, 42. Aquí hay una historia de 2 hermanitas, 2 hermanas, Marta y María. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Hemos aprendido que tanto Lot era justo, Ruth era justa, pero sus decisiones marcaron su final, ¿no? El final de Lot, trágico, el final de Ruth, glorioso, en la genealogía del Señor Jesucristo, la bisabuela del rey David. Alguien dijo que hay maneras de llegar al cielo. Hay maneras de llegar al cielo, como las maneras que tienen los barcos de llegar a puerto. Un barco puede llegar a puerto enterito y otro barco puede llegar al puerto en llamas. Unos llegarán al cielo victoriosos, gloriosos, triunfantes, llenos de energía y de pasión. Otros llegarán a gatas. Nosotros podemos decidir cómo queremos llegar al cielo. Esta historia, por ejemplo, de Marta y María nos enseña de cómo debe ser nuestro corazón para el servicio de la iglesia, para el servicio del Señor. Hay 2 chicas, dos mujeres, 2 hermanas, Marta, María, amadas por el Señor, eran hermanas de Lázaro.
pero su corazón era muy diferente. Marta dice que atendía en la casa, le recibió en su casa y estaba por ahí preparándolo todo, la comida, los platos, los cubiertos, por aquí el pan, así esas cosas, ¿no? Marta dice al Señor: Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana está mirándote ahí como una boba, con la boca abierta, escuchando tus palabras, y yo estoy aquí que no paro, que me va a dar un ictus? Eso lo añado yo, ¿vale? Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ustedes cómo son? ¿Afanados y turbados? Sí. Yo los conozco. Todos nosotros somos afanados y turbados. Afanados y turbados. Gastamos tanta energía en las cosas del mundo y tan poca energía en las cosas del Señor. Pero Dios dice: no, María ha escogido la buena parte. ¿Dónde estaba? A los pies de Cristo, escuchando cómo hablaba el Maestro. Esa es la buena parte. Yo antes, hubo una temporada que los miércoles venía mucha gente, ¿no? Venían 30, 35, 40. Pero poco a poco como que la cosa se ha ido enfriando. Hoy está bien, ¿no? Aquí prácticamente la iglesia llena. Pero los miércoles, ¿por qué no vienen? Ay, pastor, es que trabajamos, estamos cansados. Todos trabajamos, todos estamos cansados. Están afanados y turbados con muchas cosas. Los miércoles no picamos piedra aquí, ¿vale? Ni hacemos zanjas. Tampoco tenemos que levantar tabiques, ¿eh? Los miércoles solo venimos y nos sentamos, ¿vale? Por si no lo sabían, venimos, nos sentamos y escuchamos la palabra. Lo mismo que hoy. El problema es que estamos afanados con el diario vivir. Pero el Señor nos preguntará: ¿qué es más importante? ¿Que vayas al supermercado o que vengas a escuchar la palabra? ¿Que vayas a por los chicos a llevarlos a sus extraescolares y esas cosas, o escuchar la palabra? ¿Qué es más importante? Dígamelo, contesten. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Que limpies tu casa o que vengas a escuchar la palabra? ¿Qué es más importante? ¿Recibir al fontanero que va a venir a última hora o escuchar la palabra? María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Bueno, pero es que es por YouTube, yo luego la puedo ver en mi casa. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí va a estar el Señor, en tu casa no va a estar el Señor. En el sentido de la palabra, ¿no? Cristo dijo que donde estaban 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaba allí en medio de ellos. Pero tú en tu casa vas a estar solo, con el mando a distancia, lo paras, coges un café, si es que lo ves, porque luego no lo ves, que lo sé yo, que luego no lo ves. Por eso hay que venir aquí a escuchar la palabra. Tomar decisiones buenas, decisiones correctas. Como por ejemplo ayer las hermanas, las damas vinieron, la mayoría, ¿no?, a escuchar la palabra. Algunas faltaron. O cuando hay reuniones de distrito, cuando hay todo tipo de reuniones de la congregación, ahí tengo que estar yo. ¿Por qué? No porque va el pastor o porque van... No, es que está el Señor ahí en medio de ellos. Y donde está el Señor está la bendición del Señor. Porque donde estamos los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133, Dios envía bendición y vida eterna. Se nos olvida eso. Que a lo mejor resulta que tú dejas una cosa que tenías pendiente por venir a escuchar la palabra y cuando vayas a ver, resulta que se ha solucionado. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene poder. Pero tú tienes que poner esa fe a trabajar y venir a escuchar la palabra, tomar buenas decisiones, decisiones que marcan tu vida. ¿Quién sabe? Una mala decisión, una pequeña mala decisión puede, como el grado que se mueve, separarte de Dios. En segundo lugar, debemos consultar cuando vayamos a tomar decisiones. Y no quiero, me explico, ¿vale? También hay que explicarlo todo. Si ustedes se van a comprar un coche, ¿me tienen que consultar a mí? Pastor, me voy a comprar un coche, ¿cuál me compro? Mire, yo no entiendo de coches, pueden comprarse el que quieran, ¿no? Pastor, voy a cambiar de trabajo, ¿me tienen que consultar a mí? Es curioso, el otro día estaba escuchando una predicación y el pastor decía así, a ver si me sale la palabra. A mí vengan a consultarme, no a informarme. Eso decía. Vengan a consultar, no a informar. Porque algunos vienen, no, pastor, que ya tengo el billete para irme a mi país. ¿Qué me vienes a decir ahora? ¿Que ore por ti? Pues ahora no voy a orar por ti. Eso decía, ¿no?
A veces es bueno consultar, pero mira, no hace falta que consulten con Dios. Consulten con Dios. Si tienen que hacer un viaje, si tienen que hacer una compra, si quieres, no sé, adquirir posesiones, consúltalo a Dios. Señor, esto es lícito, esto es correcto. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Esto será para tu bendición, Señor? ¿O será para tu gloria? ¿O es para mi gloria, para mi bendición? Entonces esas cosas hay que traerlas a Dios. ¿En quién estaba pensando Lot cuando escogió la llanura? Ay, Dios, voy a escoger esta llanura. Tantos pecadores, tantos viles odiadores tuyos, voy a ir a evangelizarlos a todos ellos. Los voy a ganar para ti, para tu gloria. ¿Pensaba así, no? No. Él solo pensaba en, wow, qué tonto mi tío, que me lo anda a escoger. Me voy a forrar en esta llanura. Y se forró, pero lo perdió todo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos en esta vida? Lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para nosotros o para el Señor? Pablo lo dijo en Romanos capítulo 14, ¿no? Versículos 8 y 9, bueno, de 7 al 9, hablando de que si morimos para el Señor morimos, si vivimos para el Señor morimos, ya sea que muramos o que vivamos el Señor somos, porque ya ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno de nosotros muere para sí. Así dice la Escritura, ¿no? Entonces yo lo que haga en mi vida tiene que ser ¿para qué? Para el Señor. Porque si no es para el Señor, ¿para quién es? Para mí. Y si es para mí, no habrá ninguna bendición. Entonces debemos aprender a consultar las decisiones a Dios. Santiago capítulo 4, en el versículo 13 al 17, habla de unos hombres que dicen, oye, vamos a ir a tal ciudad y traficaremos y ganaremos y haremos esto y lo otro. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando más bien deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto y aquello y lo otro. Pero es que a veces en nuestras cuentas sacamos a Dios, mira Dios, esto para mí, esto lo voy a hacer yo por mi cuenta. No hay nada de malo, ¿eh? Si los domingos no escucho la palabra, no pasa nada. Luego hay tantos predicadores en YouTube, ¿sí? Puedo escuchar tantas predicaciones, pero no pasa nada. Si el domingo no voy a la iglesia, como no ponen falta, y como no hay que fichar, y como no pagan, oye, voy a pagar. Cada vez que vengan el domingo les voy a dar 30 euros. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Cada domingo que vengan yo les doy 30 euros. ¿Sí? Estaría la iglesia llena. Vamos, estaría llena hasta la pecera. Ahí. Y los miércoles también. Los miércoles 20 y los domingos 30. ¿Vale? A la semana 100. No. Pero me hago entender, ¿no? ¿Saben qué? Dios nos pagará más que eso. Dios nos paga más que eso. Pero no entendemos las bendiciones que hay detrás de la palabra. Último, en tercer lugar, fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios siempre, miren, escuchen, la fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. La fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco no es injusto, también en lo más es injusto. Debemos aprender a ser más fieles. ¿A quién? A Dios. Por ejemplo, Lot no fue fiel a su tío. ¿Su tío fue fiel a él? Miren, en dos veces le salvó el pellejo. 2 veces. ¿Conocen la historia? La primera de ellas. Unos vinieron a robar a Sodoma, a Gomorra, se llevaron todas las posesiones, se llevaron a Lot, se llevaron a su familia, lo secuestraron. Y lo raptaron y se lo llevaron, Dios sabe dónde. ¿Y saben qué hizo el tío? Empezó a contratar un ejército. Empezó a llamar a gobernadores, a reyes, ¿no? Y reunió un pequeño ejército. ¿Y qué hizo? Recuperó a todo. Y recuperó a su sobrino. Y recuperó las riquezas que habían robado. Le salvó literalmente el pellejo a su sobrino. Y la segunda ocasión, ¿cuándo? Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Intercedió por su sobrino. Porque no estaba intercediendo por los pecadores, estaba intercediendo por los pecadores y por su justo sobrino Lot. Y por eso fue salvado Lot. Gracias a su tío Abraham. Pero luego, ¿cómo se lo pagó? Me aparto de ti, tío. Fuera. No seamos infieles a un Dios fiel y verdadero. Escúchenme, por favor. No seamos infieles a Dios.
Podemos ser infieles a los hombres. Muchas veces nos falta esa decisión de ser fieles a los hombres. Pero bueno, los hombres somos hombres. Pero no seamos infieles a Dios. Cristo murió por nosotros en la cruz. Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, aún Él permanece fiel. Y ya saben que, como dice Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito son llamados. Mire, la situación puede ser muy mala, como la de Ruth. Muerte, muere el suegro, muere el marido, muere el cuñado, no tenemos nada, una mano delante, otra mano detrás. Volvemos con la cabeza gacha, nos reciben como se recibe a unos inmigrantes, pero ella fue fiel. Lo más fácil es, mira, suegra, me voy con mi madre. Pero ella dijo, no, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios, solo la muerte nos separará. Ella fue fiel y ¿qué obtuvo? Bendición. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, Dios le envía un mensaje, ¿no? Cristo le envía un mensaje en Apocalipsis capítulo 2. No temas lo que vas a padecer. Porque sabía Dios estaba avisando a esa iglesia, no temas lo que vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tú sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Entonces, los hermanos de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Fieles hasta la muerte. ¿Luego quieren recibir corona en el cielo? ¿Se imaginan? Ustedes viven en esta tierra para esta tierra, acumulan riquezas en esta tierra, posesiones en esta tierra, solo vienen aquí a escuchar vagamente, viven la vida cristiana ahí a trastabilla, así, medio cojeando, y luego llegan al cielo, oye, ¿mi corona? ¿Mi corona? Son como los niños, ¿no? Así son los niños, ¿no? Que quieren hacer la tarea lo justito, lo básico, y luego, ¿lo mío? Sí, Dios es fiel, tiene corona. Pero hagamos como dice Pablo, corramos de tal manera para que la obtengáis, corramos. Porque Pablo comparaba eso, la vida cristiana, con el labrador, con el guerrero, con el atleta. La vida cristiana es eso, es una batalla, es una carrera, es trabajo, arduo trabajo. Pero hay que ser fieles hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Vale, hermanos? Aprendiendo de esta historia, estas dos historias contrapuestas, una comienza bien, acaba mal, trágicamente, la otra comienza trágicamente, con funerales, pero termina con mucha bendición. Simplemente por dos momentos puntuales en esa vida tomaron decisiones, una mala decisión, otra buena decisión, que marcaron sus vidas. En nuestra vida también hay esos momentos. Y día tras día se forjan, ¿vale? Entonces aprendamos de esta historia, aprendan de todas las historias de la Biblia. ¿Saben por qué? Como dice la Escritura, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Vale? Entonces terminamos aquí y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por darnos tu Biblia, donde en ella meditamos de día y de noche, donde en ella escudriñamos las historias y sacamos enseñanzas para nosotros miles y miles de años después de que ocurrieron. Por eso es una gran bendición, porque hay tantas personas que están al alcance de este libro, pero no lo saben aprovechar. Ayuda para que nosotros seamos portadores de buenas nuevas y también seamos portadores, Señor, de bendición. Que allá donde vayamos podamos proclamar tu evangelio y que allá donde vayamos nosotros seamos herramientas vivas para edificar corazones, para salvar almas y para traer muertos a vida. Te pedimos, Señor, que nos uses de esta manera antes de que sea demasiado tarde. Y si hay alguno que anda en malos pasos, Señor, si hay alguno que está coqueteando con Sodoma, con Gomorra, alguno que está poniendo sus ojos demasiado en las riquezas de este mundo, ayuda, Padre, para que nuestros ojos solo miren a ti, para que los ojos solo estén puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y para que nuestro corazón no se cargue de glotonerías y de embriagueces, sino que hagamos tesoro en Él,
viviendo una vida que dignifique tu santo nombre, Señor, y que vivamos distinguidos de este mundo, porque está claro que nosotros vivimos hoy en Sodoma y en Gomorra. Que no seamos como Lot, que se afligía en lo secreto, que se afligía en lo íntimo, sino que reprendamos, Señor, que seamos como Noé, pregoneros de justicia. Ayuda, Padre Santo, para que sea así nuestro corazón. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.